Bueno, bienvenidos todos a una charla más del Frontend Fest. Les damos la bienvenida de parte de, Growth Acceleration Partners, del equipo de Education y del COE de React. Hoy vamos a dar inicio a la charla de React State Management with React Context and Recoil. Va a ser la va a dar nuestro compañero Luis Richmond. Seguimos con vos, Luis. Ok. Buenos días, todavía en Costa Rica. Y pues sí, bueno, como decía Elena, pues sí, yo soy Luis Richmond, trabajo aquí en Gap, soy Senior Full Stack Developer y el día de hoy quería hablarles de soluciones para el manejo de estado en React, aparte de la que ya conocemos todos, que es Redux. Entonces, pues igual vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a ir a la agenda para verlo más en detalle. Eh, Pero pues sí, vamos a también hablar un poquito sobre el Redux y compararlo con esas otras soluciones para ver por qué hay más soluciones. Eh, Vamos a también hablar de por qué es necesario una solución de Global State Management, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que utilizamos una herramienta o utilizamos algo de código simplemente porque la aplicación en la que estamos trabajando ya lo tenía o porque algún otro desarrollador pues fue el encargado de tomar esa decisión y nos toca aprenderlo y usarlo para que la aplicación siga corriendo. Pero a veces nos falta como cuestionarnos el por qué lo estamos utilizando, qué problemas estamos queriendo solucionar y cosas por el estilo. Luego, pues sí, de hacer esas comparaciones, de hablar de esos problemas, vamos a ir a unos ejemplos de código. Luego vamos a dar algunas recomendaciones de cuándo utilizar el estado global y luego algunos comentarios finales y procederíamos a las preguntas. Entonces, pues comencemos con la parte de por qué necesitamos una solución para el manejo de estado. Bien es sabido que React tiene su use state, el cual es un hook, ¿verdad? O el state, si hablamos de los class components que se usaban principalmente antes. Este estado nos funciona súper bien cuando estamos manejando el estado local o cuando lo estamos moviendo en un par de componentes. Sin embargo, cuando ya tenemos que manejar un estado de un componente padre de 5 niveles hacia el hijo, por ejemplo, se nos vuelve bastante complicado de manejar de esta manera, difícil de mantener, el código se hace difícil de leer incluso. Y pues ahí es donde podemos necesitar el estado global, como para evitar mantener como toda esa herencia tan larga que sería con el estado normal a través de props. Aquí abajo lo que digo es que si has escuchado de Redux, de Context o de Recoil, es porque sabes del problema que soluciona, pero puede también ser que no. O sea, puede ser que, como les decía anteriormente, muchas veces llegamos a Redux porque simplemente ya estaba en una aplicación. A mí se me ocurrió cuando estaba leyendo esto un ejemplo de, yo también hago .NET. Entonces en .NET, recuerdo que en el .NET viejo, digamos, cuando uno creaba una aplicación, de una vez le metía alguna librería para inyección de dependencias y era como parte de lo que siempre se hacía. Entonces, aplicación nueva, uno venía, la creaba, pum, de una vez metía esa librería y ni se preguntaba por qué o si la necesitaba. Que bueno, en ese caso era algo que pues era bastante útil la mayoría de veces. Sin embargo, era como por hacer alguna comparación con el Redux, que muchas veces era así, o sea, uno, aplicación nueva de React, pum, vengo, la creo, de una vez Redux, de una vez el store, de una vez toda la estructura. Y era como si Redux fuera un paso más a la hora de crear una aplicación nueva en React. Por esta razón es entendible que algunos de nosotros hayamos aprendido Redux simplemente porque había que mantener una aplicación existente o porque a veces hay que desarrollar rápido y ya estábamos acostumbrados a desarrollarlo así y simplemente había que hacer lo que sabíamos porque había que hacerlo rápido, no había tiempo como de cuestionar mucho, como de preguntarnos muchas cosas. Luego que cada un tip es que es bueno pues identificar primero bien el problema que queremos solucionar. Así que de esa manera podemos elegir una herramienta que realmente funcione bien para el problema que solucionamos.
Y adicional, un pensamiento de que en la mayoría de situaciones yo apuesto que React Context va a ser suficiente para lo que necesitamos. Hablando del Global State Management. Bueno, en este caso sería más shared. Vamos a ver por qué. Que Global cuando hablamos de Context versus Redux, pero ya eso lo vamos a ver más en detalle adelante. Cabe destacar que no estamos diciendo en ningún punto que Redux sea malo. Solamente hay que asegurarnos de que lo estamos utilizando por los motivos correctos. Esto se hace a través de lo que les comentaba anteriormente, de identificar bien el problema. Por ejemplo, a veces realmente este primer punto es muy debatible, pero cuando yo tengo que tomar una decisión técnica sobre qué utilizar, la verdad es que es algo súper relevante para mí, sobre todo si es algo que tiene que estar rápido. Y es que hay que ver el equipo con el que vamos a trabajar, o sea, cuántas personas realmente conocen ya Redux, si la mayoría ya lo conocen y tenemos que desarrollar muy rápido, puede que no haya tiempo de aprender otra cosa. Luego, aunque bueno, igual la curva de aprendizaje de los demás, pues, vamos a ver que es bastante pequeña, pero pues siempre es importante tener todo en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si ocupamos middlewares, Redux tiene un soporte genial para ello. Si, por ejemplo, Redux es una solución que ha estado en el mercado por mucho tiempo, que tiene buen soporte de la comunidad, que sabemos que no va a desaparecer de un día para otro probablemente. Y eso puede ser un factor determinante cuando estamos eligiendo también. También puede que lo necesitemos por los DevTools que tienen, que igual este último punto es como un poco cuestionable, porque, a ver, la ventaja de los DevTools es que nos permiten como debuguear más bonito y todo ese tipo de cosas. Y en el fondo queremos debuguear mejor porque queremos tener una mejor experiencia como desarrolladores. Es decir, no estresarnos porque no sabemos dónde está un error. Lo que pasa es que ya Redux como tal nos está haciendo crear un código que muchas veces puede ser útil, pero en otras ocasiones es solamente código de plantilla, código boilerplate, que podríamos evitarnos. Entonces, por un lado ya estamos escribiendo más código, que más código pues es más difícil de mantener, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los DevTools que nos ayudan a identificar errores. Entonces, sí, nos ayudan a identificar errores, pero probablemente con menos código esos errores tal vez ni siquiera existirían. Entonces es como, hay varios puntos que pueden ser debatibles aquí. Nada está como escrito en piedra, pero sí, el punto es que Redux va a tener sus ventajas sobre otros. O sea, Redux no necesariamente va a ser malo. Simplemente, como siempre se ha usado, la idea de esta charla es como que veamos otras opciones que hay en el mercado que nos pueden funcionar también muy bien. Vamos a comenzar con React Context. React Context es parte de React, digamos, cuando instalamos una aplicación con React, ya tenemos acceso al React Context. Entonces, pues sí, él ya viene con React. A diferencia de Redux o Recoil, que Recoil lo vamos a mencionar más en detalle adelante, que son contenedores de estado, digamos que React Context es como un sistema de inyección de dependencias para una parte de la aplicación. Es decir, si aquí tenemos una aplicación en React y aquí tenemos digamos, tenemos como separados los conceptos del store y de la aplicación en React y ambos se pueden comunicar. Ese es como el flujo con Redux y con Recoil. Son como dos conceptos separados que se comunican entre sí, pero es decir, pero por decirlo de algún modo, el estado vive fuera de la aplicación. O sea, se comunican, pero no están juntos. Mientras que cuando hablamos de React Context, el React Context se define un componente. Entonces vive como dentro de la aplicación, por así decirlo. Que la diferencia, digamos, es que va a estar disponible a partir del componente en el cual lo definamos y para los componentes hijos. Y pues sí, porque vive dentro de la aplicación. Aquí hay, bueno, pues sí. Algo importante, digamos, es que cada vez que el contexto cambia, ¿verdad? Todos los componentes que dependen de él van a renderearse, similar a un estado, ¿verdad? Cuando cambia, que el componente se vuelve a renderear. Pasa lo mismo, o sea, eso es como, digamos, todos los componentes que dependen de ese contexto se van a volver a renderear. Como les decía, es parte de React, así que no va a ser la aplicación más pesada.
va a pesar lo mismo porque ya ese código está incluido cuando instalamos React. Algo que me gusta mucho de React Context es que como es parte de React, lo podemos ir añadiendo conforme lo vamos necesitando de manera incremental. Así que no hay que hacer como un gran cambio, no hay que empezar definiendo un story, toda una estructura y hacer toda la aplicación alrededor de ello, sino que conforme lo vamos necesitando podemos irlo integrando con la aplicación que ya existe. Y ya vamos a ver que hay varias formas de implementarlo, unas más robustas, unas más ágiles, por así decirlo, dependiendo de lo que necesitemos. Acá el último punto es que es el menos performant, es decir, es el que menos, digamos, es como el que menor rendimiento tiene de los tres. Sin embargo, no quiere decir que nuestra aplicación va a ser lenta por usarlo, porque tiene sus ventajas, como que podemos definir muchos contextos, por ejemplo, mientras que cuando hablamos de Redux es un store y ya. Entonces, un cambio en el store va a hacer que toda la aplicación reaccione a él, mientras que en el context solo la parte en la que lo definimos. Entonces, digamos que se compensa bien. O sea, si lo diseñamos de buena manera, esta diferencia en el performance no debería de impactar para nada la aplicación ni la experiencia del usuario, ni tiempos de espera ni nada. Esto es más un tema, digamos, siento que cuando tenemos un problema con el Global State Management y el performance, el problema puede estar no tanto en la solución que estamos utilizando para el Global State Management, sino en el diseño de nuestra aplicación o en, pues sí, en algo que estamos desarrollando de una manera que no es la más adecuada, más que culpar al Global State Management Solution que estamos utilizando. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Recoil, el cual es un proyecto demasiado cool que es desarrollado por Facebook. Al ser desarrollado por Facebook, digamos, por sus laboratorios experimentales, tiene muy buena integración con algunos features de React, como los son suspense y los error boundaries. Sin embargo, algo que hay que considerar es que es el más pesado de los tres, digamos, si eso nos preocupa de algún modo. Que ahora vamos a ver que eso se justifica porque tenemos que escribir mucho menos código para utilizarlo. Entonces, si bien es más grande, nos ahorra mucho código. Entonces puede que eso lo compense. Otra cosa a tomar en cuenta es que es un proyecto experimental todavía. Es decir, no podemos usarlo como una gran aplicación en producción. Sin embargo, sí que tiene casos de uso y sí que dentro de lo que cabe es bastante estable, por lo menos en lo que yo lo he podido utilizar. Bueno, digamos que él ocupa un high order component para definirlo, similar a tanto el React Context como el Redux. Y pues generalmente se pone al inicio de la aplicación. Es como decir, esa aplicación va a utilizar Recoil. Simplemente eso le decimos, no le pasamos datos del store, no le pasamos datos de nada. Simplemente un high order component que le dice, aplicación, usted va a usar Recoil. Dentro de esa declaración, bueno, ya una vez declarado eso, definimos un concepto llamado atoms, que son similares a lo que conocemos como un store en Redux, con la diferencia de que en Redux tenemos un store y en Recoil podemos tener tantos atoms como queramos. Entonces, pues de nuevo, el concepto de store, ¿verdad? Es que cambia algo y toda la aplicación reacciona a ello. Puede que triggeremos un re-render o que no, dependiendo de la evaluación que corramos. Sin embargo, mínimo esa evaluación tiene que correr. Es decir, ya estamos agregando algo de carga. A diferencia, digamos, de aquí, que, bueno, es un concepto similar, ¿verdad? Cuando cambia un átomo, todo lo que depende de él tiene que modificarse. Bueno, tiene que hacer esa evaluación, perdón, y ver si se renderea o no, no. Pero lo bueno de Recoil es que podemos tener tantos átomos como necesitemos. Entonces, digamos que si yo tengo un dato que me sirve en esta parte de la aplicación, defino un atom para ello. Y cuando este atom cambie, solo esta parte de la aplicación que está como dependiendo de ello se va a ver actualizada, mientras que el resto se va a mantener como estaba. Vamos a ver. Pues sí, básicamente esa es como la mayor diferencia. Nada más quería como asegurarme de que no se me vaya nada de esta diapositiva. Y ahora vamos a ir a los ejemplos de código para lo que viene siendo React Context. Este es el ejemplo más grande
de los dos, digamos. Que tengo uno para context y uno para recoil. Bueno, vamos a empezar corriendo la aplicación. Mientras va corriendo les cuento que básicamente esa es una aplicación en la cual utilicé un poquito de AnDesign para algunos estilos. O tampoco es que tenga demasiados estilos, pero por lo menos para darle algún orden a la aplicación lo utilicé. Y bueno, ya está por aquí cargando. Aquí está. Este es como simulando un login, digamos, pero simplemente tengo un nombre. Esto es porque realmente no estamos yendo a ningún backend, ni estamos validando ninguna contraseña, ni nada por el estilo. Simplemente aquí estamos tomando un nombre. Al darle login, lo que hace es cargarlo al estado global y mostrarlo en ciertas partes de la aplicación y persistirlo mientras la aplicación esté cargada en memoria, que es básicamente lo que hace un state. Básicamente este login lo que está haciendo es guardarme ese nombre en el estado. Cuando el nombre no existe, un segundo. Cuando el nombre no, pues no está, digamos, me va a mostrar este login. Cuando ya está, me va a mostrar una opción de logout y así me va a mostrar como ciertas cosillas que ya vamos a ver. Entonces ingreso un nombre. Como pueden ver, ya me lo muestra aquí arriba y me muestra logout. Y vean que aquí me muestra un total de to-dos. Es básicamente un to-do list utilizando el estado global, pero también el estado local, porque quería ya simplificar también algunos casos en los que es buena idea utilizar el estado local. Así que, como pueden ver, la vista cambia, la parte de abajo cambia, todo esto, dependiendo del dato que yo ingrese aquí. Si ustedes piensan en estado global, ¿verdad? Bueno, en estado como el use state, probablemente este Luis tendría que ir definido en el app y pasarlo como, pues como prop a todos los que dependen de él, como puede ser el header, como puede ser el footer, porque el footer, aunque no muestra el nombre, sí que muestra datos diferentes con el que está logueado. Con la lógica que les mostré, que es básicamente, si el nombre es null, entonces muestro login. Si tengo un nombre, ya me muestra los datos de la aplicación. Ahora, este es un to-do list, que básicamente ingreso datos. Por ejemplo, escribo React, coil. Como pueden ver, bueno, se me van ingresando aquí, evidentemente, pero también aquí abajo se me va actualizando la cuenta. Entonces, los datos que tengo aquí están siendo utilizados también aquí abajo, porque es una cuenta que es reactiva. Cuando se elimina uno, ven que también se actualiza inmediatamente la cuenta. Y pues bueno, este es un ejemplo muy simple. O sea, aquí no estoy ni validando que no se repitan. Y básicamente la lista de to-dos es una lista, es un array de strings. Entonces, para eliminarlo, lo que estoy diciendo es, al darle clic aquí va a decir, devuélvame la lista filtrada con todo lo que no sea studio y recoil. O sea, lo que hace es filtrar la lista y omitir el resultado que tenga ese texto. Es decir, aquí como tengo dos iguales, pues me va a eliminar los dos. Entonces se los muestro para que pues, vean que es un ejemplo bastante simple en realidad y ya lo vamos a ver en código. Y bueno, el logout, como podrán imaginar, básicamente lo que hace es que este nombre lo setea en null y eso ya pues me devuelve el login. La aplicación no tiene mayor ciencia. Como son datos en memoria, ¿verdad? Aunque sea el estado global, pero siguen siendo datos en memoria, al yo refrescar, pues me devuelve el login de nuevo. Y eso es como toda la ciencia. Ya vamos a ver ahora el código. Que bueno, básicamente un index como cualquiera. Lo simplifiqué todo lo que pude. Utilicé el create React app, pero sin embargo le quito un montón de cosas. El store, digamos, toda la lógica del store lo metí en el mismo app. Eso normalmente, si fuera, digamos, si estuviéramos realmente desarrollando en producción, lo querríamos probablemente en una carpeta aparte o algo así. Sin embargo, aquí decidí hacerlo así, porque he notado que muchas veces en las presentaciones, cuando uno cambia y cambia de archivos, es un poco como complicado que lo sigan a uno, porque ver en qué carpeta, ver en qué parte
de nuestro, digamos, ver en qué parte de la carpeta está el código, se vuelve un poquito fácil perderse cuando uno lo está viendo así en una presentación. Así que aquí está todo, pero para que sepan, en la vida real uno lo pondría probablemente aparte, porque por un tema de conceptos, ¿verdad? Que esa es lógica del store y el app es como el punto de entrada, ¿verdad? De la aplicación, entonces no tendría por qué tener todo eso. React tiene algo bastante interesante y es que React nos provee de hooks, ¿verdad? O de ciertas herramientas y React nos dice, vea, esta herramienta, digamos, ellos dicen como, esta herramienta que tengo aquí sirve para esto, tiene estas reglas y esas son las prácticas para utilizarlo. Dentro de esas reglas que ellos definen o dentro de esa descripción, lo podemos usar como queramos. Y eso es algo bonito de React, que es demasiado transparente, digamos. Él provee herramientas, pero nosotros decidimos cómo utilizarlas. Y entonces aquí vamos a ver un par de implementaciones. Hay más, digamos, por eso mismo que les digo, de que es una herramienta que se implementa según necesitemos. Como pueden ver, aquí estamos declarando dos contexts, que en este caso el context viene siendo, pues sí, un concepto similar a un store. Simplemente que por lo general se utiliza para datos más simples. Y bueno, por aquí está el user context, que como pueden imaginar, lo que me almacena es un username. Y estos datos que, bueno, este objeto que lo estoy pasando aquí como parámetro, es como la plantilla, por así decirlo. Son los datos por defecto, sin embargo, más abajo le tenemos que definir ya los datos a la hora de implementarlo. Entonces ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces lo que tenemos es un username que inicia siendo null y un método para setear el username que de momento está vacío porque este, como les digo, es como código, como una plantilla para decir que va a tener. Para tener, bueno, yo he notado que eso me sirve como para tener el IntelliSense, como que el código me diga lo que puede, lo que está dentro de user context. Lo mismo para el to-do list context. Este es el que me tiene los to-dos, que es una lista, ¿verdad? Y tiene un dispatch porque este lo hice utilizando el use reducer, que es un approach muy similar a lo que hace Redux. Siguiendo esto que les digo de que es muy similar a Redux, incluso acá estoy definiendo action types, que los estoy exportando para que sean los que utilizo en otro lado, que como les digo, esto probablemente, incluso el reducer, iría en un archivo aparte. Sin embargo, tampoco creo que la aplicación haya quedado tan grande, son 64 líneas considerando todas, y por temas de demostración lo decidí mantener aquí. Entonces, pues sí, los actions, ¿verdad? Que son como las cosas, las modificaciones que le podemos hacer al estado, son estas que están aquí, son como las que están permitidas, por así decirlo. El reducer, que es básicamente una función que toma el estado, toma una acción y basado en la acción retorna un estado nuevo actualizado o retorna el mismo si nada cambió. Entonces, las acciones que tenemos es agregar un to-do y remover un to-do, ¿verdad? O sea, remover un ítem de la lista. Para agregarlo, tomamos el estado, ¿verdad? Que viene siendo la lista de to-dos y pues le hacemos, bueno, por así decirlo, lo rompemos y lo metemos en un array nuevo y de primero metemos en el action payload lo que viene es como la tarea nueva, el to-do nuevo, entonces pues lo metemos de primero y seguidamente metemos el resto de ítems que ya existían. Cuando utilizamos cualquier solución de esto, ya sea Redux, sea la que sea, es importante que cuando retornamos un valor sea un valor nuevo, es decir, no un array.push o un array.algo, porque estaríamos retornando el mismo array y eso no funciona bien de esa manera. Siempre hay que retornar como un espacio nuevo de memoria, digamos como una referencia a un objeto nuevo en memoria. Y aquí con esta declaración lo que estamos haciendo es crear un array nuevo. Aquí abajo en el remove hacemos lo mismo. Estamos usando el filter y no esta sintaxis porque el filter ya de por sí es un método que nos retorna un array nuevo con los elementos pues ya filtrados. Entonces funciona bien para lo que ocupamos. Y en este último caso, sí estoy retornando el último estado porque quiero que sea la misma referencia en memoria, porque en este caso no modifique nada. Entonces, al ser la misma referencia en memoria, React debería detectar que pues no cambió. Entonces no hay que renderear, por ejemplo. Entonces, pues esa es más o menos la lógica de un reducer, ¿verdad? Que es una de las formas de implementarlo.
Hay otra forma que es, por ejemplo, definiendo un componente que me contenga la lógica del store. Y ese componente yo lo uso como un high order component, el cual sirve para inyectar el estado. Pero como les digo, hay tantas implementaciones que aquí yo les quise traer dos simples como para que veamos los usos y que realmente es útil y que realmente nos sirve para muchos escenarios. Entonces, pues tenemos este que es Code Reducer y el otro simplemente usando un estado que ya lo vamos a ver aquí dentro del app. Tenemos un use state, ¿verdad? Que nos contiene el current username y un setter. Y tenemos un user value que básicamente estamos haciendo un use memo y retornando un username y un set username. Y estamos utilizando un use memo para siempre retornar al mismo usuario en memoria. Esto luego se lo paso yo al user context. Vamos, para ya implementarlo hay que llamar user context, que es el que definimos al inicio, punto provider, y dentro ya le pasamos el valor actual. Por eso les decía que esto de aquí arriba es simplemente como una plantilla. Aquí es donde ya le pasamos el valor actual que va a corresponder a esto. Va a tener un username que va a ser el del estado y un setter que va a ser también el del use state. Lo que les decía del use memo es que yo perfectamente podría hacer esto. Sin embargo, eso tendría implicaciones en performance porque cada vez que se ejecute esto, yo estaría devolviendo un objeto nuevo. Sin embargo, de esta manera, estoy retornando el mismo objeto a menos de que cambien esos valores. Entonces, eso nos tiene igual implicaciones, en este caso positivas, en cuanto al rendimiento. Permiso. Ok. Luego tenemos el ejemplo del reducer, ¿verdad? Ese primero que les mostré del user value es usando un use state y simplemente tenemos un estado y un setter, que es lo que estamos guardando en el context, ¿verdad? O sea, este user value lo que va a contener es esto, pues el username y el setter. El to-do value está utilizando el use reducer, que es muy similar al use state, pero recibe un reducer que lo que nos hace es como controlarnos esto, ¿verdad? O sea, este tiene muchas ventajas, como que las acciones que podemos realizar al estado son las que tenemos aquí definidas. Es decir, un componente X no va a ir a modificar el estado. Yo no voy a tener modificaciones del estado por toda la aplicación, sino que si en el dispatch lo puedo llamar desde cualquier lado, las únicas modificaciones permitidas son las que tengo aquí. Entonces es como una forma de tenerlo centralizado. Mientras que en este set username, ¿verdad? O sea, yo paso esto y cualquier componente hijo que lo consuma puede ejecutar la lógica que quiera para modificarlo. Entonces, si no tenemos cuidado, esto se puede volver un poquito caótico. Puede que se nos salga un poquito de control. Entonces, pues este es más de cuidado. Y esta segunda implementación es como un poquito más robusta, por así decirlo, en ese aspecto. Y básicamente hacemos digamos, la misma técnica del use memo para igual ganar un poquito en performance. Luego vean que están inyectados de diferente manera. Por ejemplo, el to-do list está inyectado, bueno, está por encima del app body y del app footer, pero no del header. Eso es porque el header no ocupa saber nada del to-do list. Entonces, al hacerlo de esa manera, el header no tiene acceso al to-do list, pero sí tiene acceso a los datos del usuario, porque eso sí los ocupa. Entonces, pues, así es como definimos como los scopes, ¿verdad? Eso no tiene que ser en el app, eso puede ser definido en cualquier componente hijo, como lo decidamos, porque es como la flexibilidad que nos brinda. Por eso es que les decía que lo que es React Context no es exactamente igual a lo que es Recoil o a lo que es Redux, porque ellos actúan como algo externo a nuestra aplicación que se comunica con la aplicación, mientras que lo que es el context sí se define, o sea, sí está totalmente como enganchado, por así decirlo, sí depende completamente de un componente. Entonces está como más acoplado no es la palabra, como más como definido dentro de un componente, sí, como que vive dentro de un componente. Ahora rápidamente vamos a ver el header. Aquí lo vamos a ver más en detalle, ya cuando vayamos a la parte
de recoil es el mismo ejemplo, entonces lo vamos a ver mucho más simple. Pero entonces, pues sí, tenemos el header, que básicamente llama a este hook de React, que es el useContext, y dentro le pasamos la definición inicial del userContext. ¿Cuál es la definición inicial? La que hacemos arriba. ¿Y cómo obtiene el valor actual? Digamos, ¿cómo pasa de tener esto a tener el valor que tenemos aquí dentro? Por el high order component, que es este que definimos aquí. Por eso este tiene que estar encima del app header, porque esta es la manera en la que él guarda una referencia al valor actual. Entonces, pues por aquí pueden ver que aunque el que llamamos es como la declaración inicial, vamos a tener acceso al valor actual por medio de este high order component. Entonces, así es como funciona. Sin embargo, para temas de use context, lo que vamos a llamar es pues sí, a la declaración inicial y ya nos va a leer el valor actual. Y use context, bueno, user context, perdón, como pueden ver, pues aquí nos marca lo que tiene y son estos métodos que ya hemos definido. Bueno, estos métodos. Este username y este set username. Y aquí tenemos que cuando hacemos logout, ¿verdad? Ese es el header, la parte superior. Y cuando hacemos logout, lo que va a hacer es setear el username a un username nulo. ¿Qué ventaja tiene esto con respecto a hacerlo con un estado sin el context? Que vean aquí que queda bastante limpio, o sea, no tengo que pasar ningún prop ni nada en esos componentes, sino que ellos solitos pueden consumirlo a través de este use context y de importar pues el context, ¿sí? La definición del contexto. Y luego, pues sí, tenemos el header y tenemos, pues esto básicamente es código del Undesign. Y aquí dentro tenemos una lógica para decirle que si está logueado, entonces muestra hola y nombre. Y si no está logueado, pues muestra login. Luego por aquí tenemos un botón que es que lo que nos permite es hacer logout, que solo se va a mostrar si hay un username. Y si no, pues simplemente no muestra esta sección. Eso en cuanto al header. Vamos a ir al body. Aquí hay algo interesante, que este body es súper sencillo, ¿verdad? O sea, simplemente importa el user context. Y si hay un username, muestra el to-do list. Y si no, muestra la plugin. Esto es un ejemplo pues muy simple, pero también ejemplifica algo importante y es similar a lo que les mencionaba al inicio, de que muchas veces uno simplemente inicia las aplicaciones de una cierta manera porque siempre se ha hecho así, sin cuestionarnos si se ocupa uno ciertas partes, que así es como se ha ido utilizando Redux por mucho tiempo. Bueno, aquí similar, o sea, yo no estoy usando un router, pude haber usado un router, pero lo que hubiera hecho es hacer como esta aplicacioncita de ejemplo, lo hubiera hecho más complicado. Y aquí la idea es como mantener las cosas simples, entonces pues me basó con que si está logueado muestro el to-do list y si no muestro login. No ocupa un router, no ocupa nada. Que bueno, el router tiene sus ventajas, pero para este caso no los ocupamos, ¿verdad? O sea, para este caso de demostración me servía más mantenerlo de esa manera más simple. Vamos a empezar por el login. En este login hay algo interesante y es que el name que seteamos al inicio, ¿verdad? O sea, el que está aquí, bueno, el que cuando hacemos logout, el que está aquí, es un estado local. Este no está en memoria, o sea, perdón, este no está en el context. Esto es porque de hacerlo así, estaríamos haciendo re-renders de la aplicación a cada momento y esa no es la idea. La idea es que si algo va a ser fuertemente modificado, como en este caso el formulario de login, que lo mantengamos en un estado local. Porque imagínense un usuario que venga y diga, yo me llamo Luis y se equivoca. Uy, cada vez que estoy presionando una tecla aquí, ¿verdad? Cada vez que me equivoco, cada vez que hago algo, toda la aplicación está ahí fuertemente re-rendereándose. Toda la aplicación está sofocada en lo que el usuario está aquí ingresando datos que pues no tiene sentido, digamos, que estén en el estado global si solamente van a ser utilizados aquí. Sin embargo, ya una vez que ingrese el nombre, que yo estoy seguro de que es este y lo de login, ya ese dato no se va a estar modificando y va a ser un dato que ahí sí voy a empezar a compartir durante, digamos, en diferentes partes de la aplicación
Entonces, en este punto ya me hace sentido tenerlo en el estado global. Pero cuando solo se está utilizando aquí y solamente lo estoy utilizando para mantener los datos de un formulario que luego voy a trabajar y sabemos que el formulario se va a modificar fuertemente, pues no hace tanto sentido tenerlo en un estado global. Eso como para que sepan, digamos, como para aprender un poquito a diferenciar qué debe y qué no debe de estar en el estado global. Cuando damos clic en el login, como pueden ver, pues llamamos al user context y seteamos el username. Que recuerden que el user context es el ejemplo simple, ¿verdad? O sea, el que está usando un use state nada más. Luego tenemos el to-do state, que está usando el reducer, que es un poquito más complejo, que ya lo vamos a ver. Bueno, es más complejo no, o sea, la implementación es esta. Realmente sí tiene algún nivelcillo de complejidad más alto, pero tampoco es nada del otro mundo y sí nos da algunas ventajas que ya vamos a ver. Entonces, pues sí, el login básicamente es eso, ¿verdad? Un input que se mantiene local, o sea, en este componente no sube ningún punto al context, sino que cuando lo pasamos al context es cuando ya no logueamos. Ahora tenemos el to-do list, que este es el que implementa el estado que utiliza el reducer, bueno, el context. Entonces lo mismo, importamos el context, ¿verdad? Que es la definición inicial que está en el lab. Para hacer esto, evidentemente estoy usando un export en todo lo que ocupo exportar. Y por aquí está el to-do list context, ¿verdad? Que ese es el que estoy importando ya. Y también estoy exportando las secciones para tenerlas pues como centralizadas en un mismo lugar. Entonces allá las importo y las llamo así. No llamo como un string mágico, sino que llamo la constante. Entonces, como pueden ver, tenemos, pues estamos llamando al context, pero también tenemos un estado local. Eso es por lo mismo que les mostraba hace un momento. Aquí tenemos un mini formulario que nos está manteniendo datos que van a ser modificados en lo que yo estoy typeando, ¿verdad? Que no tiene sentido que cada vez que yo tecleo algo, vaya a modificar, vaya a intentar renderar toda la aplicación. No tendría sentido. Por eso lo mantengo local. Y ya una vez que lo doy create, ya ese dato, o sea, ya los datos de los todos sí se están utilizando en más de un lugar. Y son datos que no van a estarse modificando. O sea, si yo le doy delete, pues se modifica una vez, pero no es como que no es tan pesado como en este caso de estar typeando. Entonces, pues por eso es que en este caso sí lo estamos, bueno, en este caso está local y en este caso de la lista ya está pues en el estado global. Que eso es independiente de lo que usemos, ¿verdad? De que usemos Redux, de que usemos Context o de que usemos Recoil. Y como pueden ver, cuando le damos clic al create, lo que está haciendo es llamando al to-do list context.dispatch. ¿Ese dispatch de dónde salió? De aquí que se lo definimos, ¿verdad? Aquí está la primera definición, que es como el valor genérico, bueno, el valor, sí, pues, de la plantilla. Y aquí abajo ya estamos definiéndolo, que es el que viene del reducer. Y el dispatch sabe de las acciones, porque aquí se lo estamos pasando el reducer como primer parámetro, ¿verdad? La función que es el reducer. Bueno, cuando hablamos de un reducer, por dejarlo como un poquito claro, simplemente estamos hablando de una función que recibe un estado y recibe una acción, y la acción debe de tener un type. Eso es más que todo por convención, porque sí, es como una forma en la que todos los developers nos entendemos en aplicaciones que tomamos, digamos. Si yo desarrollo una, yo pienso en que posiblemente si viene otro developer, él va a saber usar el type, porque eso es como se usa por lo general. Entonces, pues yo lo defino así. Y luego tiene un payload, que es otra parte como de esta convención, por así decirlo, que es el valor con el que va a trabajar en caso de que lo necesite. Puede que yo diga que remueva un to-do random, en ese caso no ocupo recibir el payload, nada más remuevo uno random, entonces pues no uso el payload. Esto es como opcional, pero el type sí debe de estar. Y sí, entonces pues aquí hacemos dispatch de las acciones que ocupamos. Como pueden ver, son las acciones que importamos desde el app. Y aquí está el nombre de la acción y aquí está el payload y llamamos al método dispatch, nada más. Luego en el delete llamamos a la acción correspondiente. Y aquí abajo simplemente rendereamos utilizando pues el mismo context y mapeamos los todos
y simplemente aquí retornamos pues el código que necesitamos. Finalmente tenemos el footer, que básicamente lo que hace es que utiliza los dos contextos, el sí, porque si está logueado, y eso nos damos cuenta de si está logueado o no con el user context, entonces si está logueado, va a mostrar un listado de cuántos to-dos hay. Si no está logueado, simplemente muestra la palabra footer. Entonces, bueno, y el to-do context lo utiliza porque abajo está mostrando una cuenta de cuántos to-dos hay, como pueden ver aquí abajo. Si remuevo uno, pues ya se me reduce. Y si agrego uno nuevo, pues ahí se va actualizando, digamos que en tiempo real, al mismo tiempo que agrego uno, él reacciona y me rendería la cuenta nueva. Y eso, grandes rasgos, es la aplicación y eso es como implementé también el context aquí, que como les digo, hay muchas más implementaciones por este tema de que React no nos define una forma estricta, sino que nos dice, esto funciona así, puede servirle en estos casos tal vez, pero la mayoría quedan uno. O sea, uno es uno es el ingeniero que tiene que solucionar el problema. Ellos simplemente le están dando una herramienta que uno usa como necesite. Y eso es la parte del context. A continuación vamos a ver el mismo ejemplo, pero desarrollado con Recoil, que lo tenemos aquí. Vamos a cerrar este y darle un segundo. Como pueden ver aquí en el app, y bueno, en el index es lo mismo, ¿verdad? Igual tenemos el undesign. A razón del app como tal, vean que aquí es lo que yo les explicaba en la presentación. Acá no hay que definirle ni inicialmente ni un atom ni nada. Simplemente yo le digo que ese va a ser el root del recoil. Es decir, debajo de esto, cualquiera puede usar todo lo que sea de la librería de recoil. En este caso, el high order component es más simple. Aquí sí definí un store por el hecho de lo que les decía, de que en esos casos, digamos que el store no vive dentro de la aplicación, sino que vive paralelo a la aplicación y se comunica con ella. Entonces, en este caso, como no tenemos tantas definiciones ni tanto compartido con el app, pues sí hacía sentido, bueno, sí me hacía sentido dividirlo porque pues no hay como que estar pasando de un archivo a otro para explicarlo porque simplemente esa es toda la ciencia que tienen. Bueno, ya cargó, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Como pueden ver, tiene el logout, tiene el hola Luis. Tenemos un new to do que funciona exactamente igual, me actualiza el footer, igual me lo remueve. Igual si agrego dos iguales me remueve los dos porque es la misma lógica, pero con una librería diferente. El logout también me cambia los datos de arriba y de abajo. Y el app body que muestra el login o la lista dependiendo de si estamos logueados o no, funciona exactamente igual. Entonces ya vamos a ir al detalle de eso. Al igual que en el ejemplo anterior, aquí tenemos dos stores. Bueno, en el caso anterior eran dos contexts y estamos hablando en realidad de dos atoms, pero le puse store por ser como un concepto más conocido. Tenemos el user store, que es el mismo user context que teníamos allá, ¿verdad? Que básicamente para definir, bueno, aquí se definen como atoms, ¿verdad? Ese es el equivalente a un store aquí en Recoil. Básicamente lo que me pide es un objeto que tenga un key, que este key es como único, es un string único y ya. Y un valor por defecto, que en este caso es un username, que pues viene en blanco por defecto, podría venir en nulo también, no hay problema. Y luego tenemos bueno, y como ven, al final exporto este valor. Luego tenemos un to-do store, que igual, o sea, es otro atom, ¿verdad? O con otro key único y con un valor por defecto, que en este caso es un objeto que contiene un to-do. Y esos son los stores. Esa es toda la lógica del store. Ahora, por ejemplo, venimos al app y venimos al header. Bueno, como ven aquí no hay como tanto high-core component, es solamente este recoil root. Y ahora sí venimos al app body. Bueno, comencemos por el header. Simplemente importamos el store y importamos los hooks que necesitemos, que Recoil tiene varios muy interesantes.
En este caso estamos llamando un useRecoilState, que es casi que igual al useState de React, nada más que va a ser un valor que está compartido. Y esta es la referencia que nos hace compartirlo, el user store que está aquí. Entonces, tenemos un user value y un set user value que va a ser igual al recoil state con el valor inicial que le pasamos acá, ¿verdad? Entonces, pues, más de lo mismo. Ya ese valor lo podemos utilizar. El logout no se utiliza este setter. El user value lo utilizamos igual que utilizamos el otro. Para ir al body, hay otro, aquí estoy utilizando otro hook que se llama useRecoilValue. Si vemos el header, está utilizando useRecoilState. El state me devuelve un array con el value y con el setter, similar al useState. El value simplemente es como un getter, por así decirlo, me retorna el valor y no una forma de modificarlo. Porque aquí, bueno, eso es bonito, digamos, de que nos da como diferentes niveles de permiso, podríamos decirlo, niveles de acceso a los datos del store. Por ejemplo, aquí no podemos modificarlo, simplemente accederlo, porque pues, es lo que necesitamos, pero por lo menos a mí me gusta tener esa diferencia en alcances. Aquí es la misma lógica, ¿verdad? O sea, si estamos logueados, entonces nos muestra el to-do, si no, nos muestra el login. Luego tenemos pues el login, que es más de lo mismo, como les decía. Para los datos locales, como lo puede ser el nombre mientras estoy ingresando en un formulario, lo estoy utilizando con un estado local que inicia como un string vacío. Y que una vez le doy clic a login, ya me lo setea en el estado de recoil, que es el que se comparte por la aplicación. Luego tenemos el to-do list, que aquí pues no tenemos el reducer, simplemente es otro setter, ¿verdad? Que es utilizando el useRecoilState con el to-do store. Y cuando creamos uno nuevo, pues aquí está la lógica para agregar uno. Y cuando lo eliminamos, aquí está la lógica para eliminarlo. Luego, pues el resto de la aplicación es igual. En el footer, aquí estamos utilizando de nuevo los recoil values que ocupamos, ¿verdad? Que son para los dos, porque si está logueado mostramos la lista y si no, bueno, el count de cuántos todos tenemos. Y si no está logueado, pues no lo mostramos. Entonces, pues, esto es como la lógica. Como pueden ver, Recoil es el más pesado de los tres paquetes, pero es el que menos código nos hace hacer, porque ya todo lo hace por defecto. Incluso en la definición dentro del app, es como el más liviano, digamos, el más liviano visualmente, por así decirlo. O sea, es el que más fácil de leer es. Y pues sí, estos eran como los ejemplos de código que tenía. Vamos a continuar con la presentación. Ya vimos los dos ejemplos. Acá, cuándo usar y cuándo no usar el estado global. Cuando tenemos como muchos componentes que dependen de un mismo valor o de una misma información, podemos utilizar el estado global, porque es muy difícil como distribuir esa información utilizando solo props en algunas ocasiones. Luego, debemos evitar modificar fuertemente el estado cuando está utilizado por muchos componentes. Lo que le demostraba con el ejemplo de que yo estoy typeando, me equivoco, borro, pongo de nuevo. Cada vez que hago eso, estaría triggerando un nuevo re-render en muchas partes de la aplicación, lo cual es algo que no queremos. Y entonces, pues sí, hay que evitar modificarlo fuertemente, digamos. Y si es data que solo estamos utilizando uno o dos componentes o algo por el estilo, pues probablemente no necesitemos el estado global, como yo les mostré en el caso del formulario login o cosas por el estilo. Ahora vamos a ver como las conclusiones. Y es que una conclusión es que por más que me guste Recoil y por más que nos simplifique la vida,
yo no quiero y creo que no es una buena idea recomendar Recoil para una aplicación en producción, ya que es una librería experimental sin un release oficial, por así decirlo. Pero sí que hay casos en los que puede funcionar muy bien. O sea, muchas veces desarrollamos aplicaciones para nosotros, desarrollamos demos, desarrollamos diferentes cosas. Incluso para una aplicación interna en la que en la que tengamos la posibilidad de dar buen soporte, yo pensaría en poder utilizar Recoil. Entonces, pues van a haber casos en los que se pueda utilizar, simplemente tener cuidado, ¿verdad? Y algo importante que saco de Recoil yo es que la comunidad le está dando mucho, o sea, como que a la comunidad le está gustando mucho. Y eso es un tema importante cuando estamos trabajando con tecnologías open source, como lo es React. Y es que dependemos de lo que la comunidad está usando, porque la comunidad es la que sostiene las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener un ojo siempre, o sea, como en qué está usando más la comunidad, en qué les está gustando, porque probablemente por ahí vaya a ser el futuro del desarrollo en los temas que estamos, ¿verdad? Context probablemente es la mejor solución para muchos casos. O sea, para la mayoría de casos puedo decir que React Context va a funcionar perfecto, aunque sea el menos performance de los tres, porque si diseñamos bien nuestro store, o sea, nuestros datos compartidos, pues tampoco es como que nos vaya a impactar esta diferencia en rendimiento, porque lo vamos a usar de manera correcta. Entonces no va a impactar ni en el UX ni nada por el estilo. Vamos a ver. A veces parece un meme, ¿verdad? Entre los developers decir que Redux está muerto, pero yo considero que sí que puede tener cabida en el mundo actual. Simplemente hay que saber que lo estamos usando por los motivos correctos, ¿verdad? Y si es algo simple, pues ya vemos que hay otras opciones, además de Redux. Luego, los tres que hemos mencionado, las tres opciones son diferentes soluciones para un problema similar. Así que identificando mejor nuestro problema, podemos elegir cuál solución se nos ajusta más. Después, el Development Experience debe considerarse porque es un factor determinante en mi criterio del éxito o el fracaso de un producto, porque lo desarrollan pues ingenieros y si los ingenieros se sienten bien al desarrollar, pues van a ser más productivos. Y algo tan simple como que el desarrollador se sienta feliz con la tecnología que está utilizando puede hacer una diferencia enorme en el avance en un producto. Entonces, pues, también es importante ver cuál librería nos simplifica más la vida. Y eso puede ser crucial a la hora de, pues eso, el éxito o el fracaso de un producto. Hay más librerías para manejar el estado en React. Simplemente quería hablarles de mi experiencia con estos dos alternativas de Redux, pero que sepan que hay más, ¿verdad? O sea, simplemente creo que la idea principal es esa, o sea, que existe más allá de Redux otras librerías, que tenemos que identificar nuestro problema y buscar una herramienta que se nos ajuste bien. Y pues sí, una mención adicional es que debemos de utilizar mucho la documentación oficial, ¿verdad? O sea, si venimos a React Context, pues por aquí tenemos toda la documentación de Context. Si venimos a React Recoil, por aquí está toda la documentación de Recoil, que igual, o sea, es bastante pequeño. Como pueden ver, pues aquí está el recoil root, están los atoms. Por aquí son los hooks que yo les digo que hay varios, ¿verdad? O sea, que son muy interesantes. No los mencionamos todos porque simplemente la idea quiere hacer una implementación pequeña. Pero pues sí, por ahí están todas estas opciones. Y eso, dirigirlo siempre a la documentación oficial, que es un gran lugar para revisar estas herramientas. Y con esto pasamos a las preguntas. Ahorita tenemos dos, dice, ¿cómo se tiene como se tiene el concepto de átomos? Eso sería, bueno, en el caso de Recoil, ¿verdad? Comparado con Redux, que se tiene un store global, acá se puede tener muchos stores independientes, son en los lugares que se necesiten. Eso es correcto.
ese concepto de solo en los lugares que se necesiten, no sé si realmente aplique porque, como les explicaba, ¿verdad? O sea, bueno, voy a dejar de compartir. Creo que puede ser más fácil. Ok, como les explicaba, digamos, cuando hablamos de Recoil y de Redux, viven como paralelos a la aplicación. Es decir, el store, digamos que, pues sí, no vive dentro de la aplicación, sino que vive paralelo y se comunica con ella. Entonces, lo definimos al mismo nivel de los demás, pero lo implementamos solo en las partes que lo ocupamos. Entonces, pues sí, y sí podemos tener múltiples stores y eso es una gran ventaja porque uno de los problemas de Redux es ese, que solo hay un store. Entonces yo modifico un dato y pum, todo el store me triggerea por lo menos una evaluación de ver qué tengo que renderear y qué no. Entonces, pues por ahí son digamos, ese es uno de los problemas y es uno de los también problemas que soluciona lo que viene a ser el recoil. Bueno, siguiendo con el tema de Recoil, dice, ¿es posible implementar algo parecido a los reducers en Recoil para no tener la lógica de cómo alterar el atom dentro del componente? Ok, por lo que he leído, sí se puede. Sinceramente, la implementación que yo hice, cuando yo lo he utilizado, digamos, ha sido básicamente porque ocupo algo muy simple, un estado muy pequeño para mantener en diferentes lugares. Entonces yo lo utilizo con el set state, pero sí he leído que hay como workarounds para eso, para mantener como la lógica centralizada. Entonces sí se puede, pero al menos personalmente lo he usado para casos más pequeños. Okay. Acá otro compañero pregunta si ha usado otras soluciones como Sustant o Altio. Si bueno, que al parecer si tienen preocupaciones sobre el peso de las librerías, estas son opciones que se pueden utilizar también. Sinceramente, no lo he utilizado, pero pues siempre es bueno leer sobre librerías nuevas. Entonces, pues sí, Sí, interesante. igual vos dijiste que pues hay muchas otras opciones también para manejo del estado, ¿verdad? Exacto, hay muchas, es cierto. Bueno, aquí nos preguntan también, ¿qué se debe considerar para usar Redux en lugar de context? Eh, bueno, si yo fuera a elegir entre estas dos, digamos, así es como, sé como interpretando un poquito la pregunta, ¿verdad? Si yo fuera a elegir entre estas dos, yo pensaría en que, pues sí, en las ventajas de cada uno, ¿verdad? O sea, como las que mencionaba en el caso de Redux, ¿verdad? Que es como que tenemos más DevTools, como que tenemos middlewares, como que tenemos... Aquí creo que el tema del soporte no es un factor diferencial porque pues la otra librería está mantenida por Facebook, es parte de React, entonces tampoco es como que el soporte sea un factor diferencial. Pero pues sí, yo tomaría en cuenta en qué me es más importante, ¿verdad? O sea, en el caso de el context, pues podemos tener múltiples contexts, en el caso del store solo uno, pero pues sí, el store tiene como ese tema del soporte para middlewares, mientras que el estado es, bueno, el context es como más pequeño, por así decirlo, que igual se puede extender con los reducers, pero pues sí, ahí es un tema más que todo de evaluar qué se ajusta más a nuestras necesidades, que como yo les digo, a mi criterio personal, la mayoría de situaciones se pueden resolver con context. Y un punto, digamos, algo que hay que considerar es que siempre que podamos evitar añadir librerías adicionales, pues creo que es mejor. Ujú. Sí, para el manejo de dependencias también.